Estábamos acá. El segundo tema o el segundo aspecto para estudiar este tema de las licencias y los permisos de contaminación, etcétera, etcétera, fue un comentario surge a partir de un comentario que me hizo alguno de ustedes, que son los acuerdos para disminuir las emisiones de carbono entre países. No es lo mismo. No estamos hablando de un mercado de bonos, de licencias de contaminación. Estamos hablando de un acuerdo entre países donde donde existiría algún tipo de compensación entre los países desarrollados que ya se desarrollaron y por lo tanto contaminaron todo lo que tenían que contaminar para ser desarrollados, y los países subdesarrollados, que como son subdesarrollados, todavía no contaminaron y por eso no se desarrollaron. La idea, en teoría, es que cada país tiene una cuota de contaminación, de emisión de dióxido de carbono, y que entonces los países desarrollados, que ya cumplieron su cuota, o deberían haber cumplido su cuota en teoría, le venden su cuota a los países subdesarrollados. En la práctica lo que se hace en la práctica es que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el resto de los organismos multilaterales de crédito financian proyectos de inversión, valga la redundancia, incorporan en los criterios para evaluar los proyectos de inversión el uso de tecnologías no contaminantes. Y si un proyecto de inversión utiliza tecnología no contaminante, es evaluado más favorablemente que un proyecto de inversión que utiliza tecnología contaminante. Es un problema geopolítico muy importante este tema, porque como les dije hace un rato, hay una pelea entre los países que se están desarrollando y que por lo tanto necesitan generar industrias, y los países ya desarrollados, que como ya se desarrollaron, están dispuestos a dejar de contaminar o a bajar su nivel de emisiones anuales de dióxido de carbono. En cambio, los países subdesarrollados todavía no alcanzaron el mismo nivel de emisión de dióxido de carbono. Hay muchos informes ahora bastante dramáticos en este sentido, porque, por ejemplo, ¿no?, lo que hacen extrapolaciones del nivel de contaminación que hay en Estados Unidos o del nivel de basura que genera un estadounidense promedio y lo multiplica por la cantidad de habitantes del planeta, y donde obviamente está claro que si todos los ciudadanos del mundo tuviéramos los hábitos de consumo y las posibilidades de consumo de un estadounidense, o si todas las fábricas del mundo, mejor dicho, si todos los países del mundo tuvieran fábricas que emitieran dióxido de carbono a los niveles en los que lo hace Estados Unidos, o ahora China, que es el país que ahora superó a Estados Unidos en emisión de dióxido de carbono, las condiciones de contaminación del mundo empeorarían. Bien, si nosotros vemos lo que pasa en términos de bonos verdes, vamos a ver que en el mundo desarrollado hay dos corrientes o dos posturas o dos formas de implementación práctica. Uno es lo que sucede en Estados Unidos, otro es lo que sucede en Europa. En Estados Unidos están más desarrollados los mercados de bonos verdes. En Europa no están tan desarrollados los mercados de bonos verdes y están más desarrollados los impuestos piguianos, con un nombre un poco más market friendly, que es el nombre de ecotasas. Nosotros estudiamos que el impuesto piguiano
y el bono verde son equivalentes si se cumplen las condiciones requeridas. El problema es que en la práctica, para poner impuestos piguvianos, el Estado necesita contar con información, porque recuerden que el precio óptimo, en el caso de un bien que genera externalidades negativas, es un precio que tiene incorporado el costo del impuesto, y el impuesto está diseñado para compensar la diferencia entre el costo social y el costo privado. Ahora, ¿cómo hace el Estado para tener esa información? ¿Cuánto es el costo de oportunidad, la pérdida de bienestar que le genera a la sociedad que un individuo fume? ¿Cuál es el costo en términos de bienestar que le genera a la sociedad que una empresa curtiembre instalada al borde de la cuenca Matanza-Riachuelo tire sus desechos tóxicos al riachuelo? ¿Cuenta el Estado con esa información? Sabemos que es malo, pero ¿sabemos cuál es el impuesto óptimo? Bueno, hay dos posturas ante esto. La gente que cree que el Estado cuenta con mejor información y que el mecanismo del impuesto es mejor porque el mercado financiero, el mercado de bonos, no cumple con las condiciones de competencia y por lo tanto es preferible un impuesto. Y la gente que cree lo contrario, que el Estado no cuenta con toda la información y que el mercado de bonos es un mercado competitivo. Según las posturas que tengamos respecto de estas dos variables, nos vamos a inclinar por las licencias de contaminación o por los impuestos piguvianos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta sencilla. Había dicho que en Europa estaban los bonos y en Estados Unidos el impuesto piguviano o al revés. En Estados Unidos los bonos, en Europa los impuestos. De hecho, pregúntenle a cualquiera, no sé si ustedes tuvieran la suerte de viajar a Europa, si no, pregúntenle a alguien que esté en Europa o que haya viajado en Europa y haya querido fumar en Europa. Y se van a llevar la sorpresa. Los cigarrillos en Europa son mucho más caros porque tienen mucho más impuesto, ¿no? También es cierto que la licencia de contaminación para el caso de los cigarrillos sería imposible de generar. Un comentario adicional, ya que ustedes no tienen ninguna pregunta. Disculpa, una consulta. Sí. Dijiste que el mercado de bonos se utiliza el precio de equilibrio del mercado en el caso de que no se cuente con la información correspondiente. No, no dije eso. ¿Lo podría repetir o...? Lo que dije es que, o sea, tenemos dos problemas de información. Un problema de información es que para tener un impuesto piguviano, el impuesto tiene que ser determinado según lo que nos explicó Pigú, la diferencia entre el costo social y el costo privado. Y la pregunta es si el Estado cuenta con esa información. El segundo problema es si tenemos la suficiente información para confiar en que el mercado de bonos es un mercado competitivo. Según la evaluación que hagan los decisores de política sobre esas dos opciones, se van a inclinar por algunas de las dos alternativas. Esto les tiene que servir para entender por qué en la vida real, a pesar de lo que dicen los economistas, en los casos de contaminación es mucho más común encontrarse con regulaciones. O sea, ¿por qué si los economistas creemos que la solución es
vía precio, o sea, los impuestos o los derechos de contaminación son superiores a las regulaciones, en la práctica estamos llenos de regulaciones. Bueno, la respuesta es bastante obvia, porque no se cuentan con las condiciones que, según la teoría, verifican que en la práctica los impuestos y los derechos de contaminación son superiores a las regulaciones. O sea, es como lo mismo que es una evaluación análoga al caso de el ejemplo tramposo que hice hace un ratito el precio de un monopolista. ¿No? Cuando dije, el precio de mercado cuando hay un monopolio no es óptimo, ya lo sabemos. No podemos decir que el precio de mercado en el caso del monopolista es mejor a cualquier otra alternativa, porque ya sabemos que esa es una mala alternativa. Déjenme hacer una... No quiero compartir más. Déjenme hacer una búsqueda rápida en internet. Es una tentación irresistible para mí dar clase con la computadora, porque todas las ideas que se me ocurren las puedo llevar a la práctica automáticamente y me aburro menos. ¿Será esta? No, estoy buscando una película, pero no la encuentro. A ver, déjenme, si me confundí de protagonista de la película. Hay una película de acción que a ustedes nunca se les hubiera ocurrido, que nos sirve para explicar este ejemplo. Pero quiero ver si me acuerdo el nombre de la película, porque sin el nombre... ¿Será esta? No. Bueno, no importa, se las cuento igual. Hay una película... Hay dos películas en mi memoria que son geniales para... noventosas, ¿no? El problema de tener un profesor que ya tiene más años que los alumnos. Más años de profesor que la de los alumnos, es que los ejemplos que se le ocurren al profesor suceden cuando los alumnos no habían nacido. Hay dos películas, una de Steven Seagal y otra de Patrick Swayze, que no me acuerdo cuál de las dos es, pero que viene al punto para explicar este problema. Es una película, no importa el argumento central, pero el punto es que sucede en un pueblo en el interior de Estados Unidos y Steven Seagal se enamora de una chica que milita contra una empresa del dueño del pueblo que tira derechos tóxicos al río o al lago. Y entonces, bueno, bla, 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 pero lo importante que yo quiero que vean es que en la película hay una escena donde aparecen el organismo de control ambiental estadual, que es coimeado por la empresa para que le deje pasar más camiones con residuos tóxicos para tirar al río que los permitidos. No, es algo obvio, pero es algo obvio que nunca tenemos que olvidarnos.
cuando nosotros pensamos una regulación, ¿no? Cuando pensamos un impuesto, es obvio que el impuesto piguviano sirve, además de si cumple con la condición de que el precio, que el impuesto sea la diferencia entre el costo social y el costo privado. El impuesto sirve si el Estado es capaz de controlar que si no pagás el impuesto no podés vender. O que toda tu venta va a estar grabada, ¿no? Si hay evasión, una solución piguviana es ridícula. En el mismo sentido, una regulación, ya sea una regulación de prohibido fumar o una regulación que permita la contaminación a través de la emisión de derechos de contaminación, funciona si hay mecanismos de control para que justamente solo pueda contaminar o solo pueda tirar basura aquella empresa que tiene el derecho de contaminar. Y que esa empresa que tiene el derecho de contaminar porque lo compró, solo tire la basura que le permita el derecho y que no tire más. Nunca hay que olvidarse que toda regulación tiene que tener un mecanismo de enforcement, o sea, un mecanismo que la haga cumplir. Si no, no sirve. Bien. ¿Alguna pregunta? Fantástico. Entonces, volvamos a compartir pantalla. Esta no era la película. Y todo esto que dijimos es fantástico y aplica ante la presencia de externalidades negativas. ¿Qué pasa con las externalidades positivas? Las externalidades positivas tienen una diferencia con las externalidades negativas, ¿no? Recordemos a Coase. Coase nos dijo, en el caso de externalidades negativas, hay un interés contrapuesto. Hay alguien que quiere que se genere la externalidad y hay alguien que no quiere que se genere esa externalidad porque tiene efectos negativos. Cuando existen externalidades positivas, más aún, cuando existen externalidades positivas de producción, los intereses están alineados en el mismo sentido. Ambas partes están deseosas de que esa externalidad se genere. Por lo tanto, lo que solemos ver en el mercado es que el mercado rápidamente internaliza la externalidad positiva. Rápidamente se generan mecanismos de internalización para esa externalidad positiva. Es muy raro pensar ejemplos de externalidades positivas de producción. Externalidades que sigan siendo externalidades, o sea, que en el capitalismo del siglo XXI no hayan sido internalizadas por el mercado. El ejemplo, cuando uno habla de externalidades positivas y les pide de producción y les pide a los alumnos un ejemplo, todos nos referimos al mismo ejemplo de texto, ¿no? El de las abejas y las flores. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo que no sea el de las abejas y las flores? Si tenés de vecino a un vivero y te gustan las plantas, el Eso es una vivero... externalidad de consumo. Ok, entonces ni idea. ¿No? Está bien lo que vos decís, pero a mí me genera la externalidad. O sea, mentira, me equivoqué. Esto es un buen punto el tuyo. Eso es un buen punto. La clasificación de externalidades que nosotros tenemos hasta ahora no es totalmente comprensiva. O sea, nosotros tenemos externalidades positivas, externalidades negativas, externalidades de producción que dijimos se generan en una decisión de producción, externalidades de consumo que dijimos se generan en el caso de una decisión de producción, perdón, de consumo. Pero nos falta algo más, que es cómo ese efecto llega al tercero, ¿no? O sea, yo produzco, contamino. Cuando yo contamino,
¿cómo recibe el tercero esa externalidad? Yo produzco, genero una externalidad positiva. Esa externalidad positiva, ¿cómo impacta en ese tercero? Entonces yo estaba pensando en el ejemplo de las flores y las abejas. Es el típico caso donde la decisión de producir de un individuo afecta positivamente el nivel de producción de otro individuo. En el ejemplo que vos me estás diciendo, es una alternativa distinta, donde si yo tengo un jardín, si a mí me gustan las flores y tengo como vecino un vivero, soy un hombre más feliz que antes de que se instale el vivero, porque cada vez que salgo de casa veo las flores o las plantas. El vivero produce flores y eso impacta en mi función de utilidad. Pero lo que yo estaba preguntando era un caso donde una empresa decide su nivel de producción y esa decisión impacta positivamente sobre la producción o los beneficios de una segunda empresa. Si yo tengo un restaurante y ponen enfrente un shopping o una empresa de trabajo, me sirve a mí porque voy a vender más. Exactamente, ese es el ejemplo clásico. Si yo sé que se va a mudar la Facultad de Ciencias Sociales y se va a mudar a un terreno X, ¿qué hago? A ver si son buenos economistas. Pongo una fotocopiadora. No, me compro la tierra, las casas aledañas, no voy a poner la fotocopiadora. Me compro la tierra porque la tierra va a subir de valor, la propiedad va a subir de valor. ¿No? El buen economista no es el que se decide trabajar, sino el que decide cómo ganar plata sin trabajar, chicos. De eso se trata la economía. Ejemplo, cuando ustedes estudian historia argentina, ¿alguien estudió alguna vez cómo fue el proceso del tendido de los ferrocarriles ingleses en Argentina? ¿Cómo se les pagó a los ingleses por el tendido de las vías férreas? A ver si alguien me sorprende y me dice que sí. ¿No fue con esas mismas tierras? Claro, exactamente. ¿No? De hecho, en Argentina, cuando se construyó ¿cómo se llama? La autopista del oeste, debe haber pasado con todas las autopistas, pero en el caso de la autopista del oeste, yo tengo la información porque tenía una persona que trabajaba en la empresa Autopistas del Oeste, que era la que estaba construyendo la autopista. La empresa, además de tener la concesión para hacer la autopista, había comprado terrenos lindantes con la autopista.